Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas de nuevo a esta jornada organizada por la Escuela Superior de Archivística y Gestión de Documentos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Yo soy Ariadna Morente, coordinadora de formación continua, y es un placer para mí presentaros esta masterclass que tendremos hoy. En esta masterclass titulada Los archivos audiovisuales y sonoros, los soportes en la memoria de la modernidad, un replanteamiento urgente, tendremos como conferenciante al señor Fernando Osorio Alarcón, quien es maestro en Ciencias y Artes de la Imagen en el Rochester Institute of Technology de Nueva York, es diplomado en Preservación y Práctica de Archivos Fotográficos por el Museo Internacional de la Fotografía y el Cine George Eastman House en Rochester, Nueva York. Es licenciado, además, en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas, Puebla, México, y actualmente es miembro del Subcomité de Preservación del Programa de Memoria del Mundo de la UNESCO. Además, es coordinador del programa de formación en conservación del patrimonio fotográfico en el Centro de Fotografía de Montevideo y en la Ciudad de México. Ha sido director de las colecciones de la Fundación Televisa de la Cineteca Nacional de México y ha formado parte del equipo de diseño y organización de la Fonoteca Nacional también de México. Creo que es un placer para todos nosotros tener a Fernando Osorio aquí esta tarde con nosotras y nosotros. Y sin más, voy a cederle la palabra a Fernando para que dé inicio a esta masterclass. Fernando, cuando quieras, un placer. Muchas gracias. Agradezco mucho la invitación que me hace la Universidad Autónoma de Barcelona en esta ocasión para dar esta masterclass en el marco de este lanzamiento de un posgrado que presume contribuir a la formación de profesionales en el campo de la conservación audiovisual. Voy a pedir que me permitan compartir mi pantalla solamente para mostrarles una sola diapositiva con la que yo quisiera empezar mi plática del día de hoy. Entonces voy a citar a Jorge Luis Borges en su libro Arena. Él dice que nada está construido en la piedra, todo está construido en la arena, pero debemos construirlo como si fuera la arena fuese piedra. Bueno, esto creo que tenemos que dejarlo nosotros muy presente a lo largo de esta plática y ojalá pudiésemos también tenerlo a lo largo de mi presentación. Ahora voy a dejar de compartir para poder leer mi presentación. Así que permítanme un momento salir de la compartición, dejar de compartir. Ok. Y voy a abrir mi... ¿Todo el mundo me oye bien? Y todo, espero que sí. Sí, Fernando, gracias. Perfecto. Bueno, lo que yo voy a leer en este momento ha sido un texto que he ido elaborando a lo largo de los años, que recoge pues vivencia y reflexiones después de más de 40 años de trabajar y transitar en diferentes archivos de diferentes tipos. Yo creo que la sabiduría del diablo es por viejo y no por perverso, y creo que si hubiera o si hubiese demonios en los archivos, yo encontraría una zona de confort. Bien, yo he titulado Los archivos audiovisuales y sonoros, los soportes de la memoria en la modernidad. Son soportes realmente que obedecen a los periodos de la modernidad, de la industrialización. Pero ante el cúmulo, ante el volumen de todas estas, pues digamos, productos culturales, necesitamos hacer un replanteamiento urgente. Y eso es lo que yo quisiera
dejarles a ustedes en esta plática con mi participación, que intenta promover la reflexión realmente. En los últimos 50 años, la conservación del patrimonio audiovisual y en particular el patrimonio de los soportes de video, de sonido magnético y aquellos digitales nos han impuesto y nos siguen imponiendo retos de grueso calibre que hemos sorteado día con día en mayor o menor medida. Hemos aprendido a vivir en un estado híbrido, sorteando los retos emergentes para hacer permanente la vida y el acceso de los dispositivos y de los soportes, mismos que tienen una vida cada vez más finita y limitada. Y esta situación tiene algunos componentes muy importantes. Por ejemplo, la clave de esta garantía de que los materiales audiovisuales, sonoros, fotográficos, fílmicos, puedan seguir estando entre nosotros, puedan seguir teniendo acceso, reside en una clave. La clave está en las personas y no tanto en los fierros. Ahora voy a explicar esta cuestión. Hay un reto importante, este es un reto importante. El reto es que necesitamos más personas y no preocuparnos tanto por los equipamientos, por la infraestructura tecnológica en este momento. Este reto tan importante lo capitalizan los recursos humanos, nuestros pares profesionales. Esta es la inversión más importante que hace el archivo, cualquier soporte que le ocupe a ese archivo. Las personas son quienes mantienen las tareas del archivo y es la inversión más costosa. Sin el capital humano no podríamos cumplir cabalmente y con oportunidad la responsabilidad por custodia de los archivos de televisión, fílmicos, de sonido y fotográficos. ¿Por qué digo con oportunidad? Porque todos estos soportes tienen una vida finita que implica una acción oportuna en tiempo y forma. ¿Para qué queremos accionar en tiempo y forma? Reaccionar en tiempo y forma. Trabajar estos archivos en tiempo y forma. Porque hemos sido asignados como custodios. Tenemos la responsabilidad de cuidarlos. Y esa responsabilidad es de sucesión, porque el patrimonio no es patrimonio si no se sucede, si no se hereda. Las instituciones de la memoria, como todas las agencias y las instituciones, cualquiera que sea su naturaleza y mandato, están formadas y constituidas por personas. No son seres etéreos, abstractos las instituciones, están formados por personas. Personas que deben tomar decisiones y no dejar que las decisiones los tomen a ellos. Y en estos escenarios es en donde los perfiles profesionales especializados son activos personales. Hoy, los perfiles profesionales en los archivos audiovisuales provienen mayoritariamente, pero no exclusivamente, del campo de la producción audiovisual digital. Aunque la demanda sugerida, es decir, la demanda potencial y calculada de estos profesionales es alta, la oferta no lo es. Es decir, no se ofertan suficientes puestos.
para cumplir estas tareas, para darle trabajo a estos profesionales. Y por otro lado, la oferta académica curricular en instancias de educación superior es escasa. En repetidos congresos, en repetidas reuniones y encuentros en donde se analizan las diferentes circunstancias por las que atraviesan los archivos, tanto audiovisuales como sonoros o fotográficos o fílmicos, siempre existe esa subrayado de que no hay suficientes personas para atender la cantidad. Pero además de que no hay las suficientes personas, las personas tienen que tener suficientes conocimientos. Y eso, esas implicaciones no se ven equilibradamente reflejadas en la apertura de concursos de trabajo, en el número de plazas. Y por eso encontramos en muchos casos poco personal o inclusive colecciones que son atendidas en todas sus tareas por una o dos personas apoyadas por voluntarios o por agentes de servicio social o en prácticas profesionales. Bien, dentro de este panorama también encontramos que las colecciones pequeñas son fondos muy significativos. Actualmente, las colecciones pequeñas son aquellas que nosotros podemos llamar de menos de 5,000 horas de grabación, de menos de 5 u 8,000 fotografías. Entonces, este es un reto, atender ese tipo de colecciones. Así que hoy alcanzan mayor valor estas colecciones pequeñas, vamos a llamarlas pequeñas, que son las que corren, por lo tanto, más riesgo, ¿sí? Debido a que no cuentan con el personal especializado que las atienda o con personal suficientemente dotado en número para atenderlas. Estas son colecciones que corresponden a la investigación documental de las ciencias duras y de las humanidades por igual. Estas colecciones se encuentran en las universidades, en los centros de investigación científica dedicadas a la investigación de campo o de gabinete o laboratorio. Asimismo, en las bibliotecas especializadas y centros de documentación e información, reciben colecciones de cine y video científicos, grabaciones de historia testimonial, historia oral, de fotografía científica, acervos de fotoperiodismo, de tanto sujetos del fotoperiodismo, fotógrafos, fotoperiodistas, como acervos de diarios o los fondos de estudios fotográficos y digamos, los bancos de imágenes analógicas, entre otras tipologías y funciones de lo que hemos llamado el audiovisual. Muchas de estas colecciones audiovisuales, sobre todo de sonido, de cine familiar y no industrial, se encuentran en soportes que también hemos llamado amateurs o no industriales, pero no por eso menos importantes en contenido. Dentro del posgrado que la Universidad Autónoma de Barcelona ofrece para la gestión de colecciones fotográficas, pues se encuentran muchos trabajos de fin del posgrado, trabajos terminales, que dan cuenta de ello, sin ir muy lejos. Por ejemplo, el trabajo rescate de 3,000 y pico de placas astronómicas de un observatorio solar en Noruega, o la colección de un museo en la provincia de Buenos Aires, en donde alojan
una colección de importantes ciudadanos, comerciantes y terratenientes que fueron documentando con fotografía y organizándola en álbumes y que ahora constituyen un museo, pero también constituyen la historia regional, la fotografía regional de esos sitios. Bueno, no tanto están en riesgo las colecciones de las grandes organizaciones gubernamentales. ¿Cuáles son esas grandes organizaciones gubernamentales? ¿Qué decimos o que digo que no están en riesgo sus colecciones? Bueno, las colecciones de las bibliotecas nacionales, de los archivos nacionales, por ejemplo. Pero también las de las corporaciones de televisión pública y privada. Debió decir que en muchas ocasiones las colecciones que se dan, que se conforman por lo que hemos llamado producción natural, como las de las televisoras que producen sus programas televisivos y van guardándolos como un archivo, pero además como un activo fijo. Es, digamos, lo que los institutos nacionales de cinematografía, al producir una película, pues generan ese producto que está en un inventario, que está en una gaveta, que está en un entrepaño de un mueble. Los latas de las películas, ahora no hay latas, pero hay DCPs. Pero además todo ese material que no entró en la producción final, en el último corte, ese material forma parte de esa unidad documental compuesta, de ese producto audiovisual compuesto por pistas de sonido, música, diálogos, subtítulos, publicidad, imágenes de making of, avances o trailers. O sea que todos esos son elementos que van a llegar al archivo, que van a tener que ocupar el tiempo del personal para calificarlo, para identificarlo, para ubicarlo, para registrarlo. Imagínense ustedes el potencial que existe en una radio, sobre todo cuando la radio se dedica a cubrir los aspectos y las actividades culturales. Las actividades culturales, las personas que se dedican a producir esos programas radiofónicos tienden a entrevistar a músicos, intelectuales, pintores, personajes relevantes de la política cultural y insertan 30 segundos, un minuto de su entrevista misma que les llevó posiblemente 1 hora o 1 hora y media de entrevista. Porque cualquier productor o cualquier investigador, reportero de radio, si va a entrevistar a García Márquez o a Juan Marcé o a Ruiz Zafón, pues no va a preguntarle, no va a entrevistarlo 15 minutos. Va a aprovechar para sacar un producto, casi yo diría, de testimonio oral. Entonces tenemos grabada la voz, tenemos grabado el contenido, tenemos grabado posiblemente la lectura del escritor y solamente salió en el número de ese programa de radio 1 minuto, 1 minuto y medio, contra los 50 minutos que todavía están en archivo. Así que hay que tener muy en cuenta que el archivo no solamente es de productos terminados, sino de los subproductos que hacen que ese documento audiovisual sea un documento terminado. Bien, sin embargo, hay que dotar de mejores condiciones climatológicas y de buena calidad de aire a muchos depósitos de almacenaje de acervos audiovisuales. La mayoría de estos repositorios conocen desde los años 80
desde aquella recomendación de UNESCO en Belgrado, los parámetros que dictan las buenas prácticas de la conservación a largo plazo de los soportes que en esta ocasión nos ocupan. El almacenamiento frío, seco y limpio es lo que queremos para nuestros repositorios, para nuestras bóvedas. Sin embargo, pocas instituciones alcanzan estos parámetros indicados como buenas prácticas o hacen un gran esfuerzo para sostener bóvedas bien climatizadas. Hoy, cuestionadas por el alto consumo de energía que implica su funcionamiento debido al cambio climático, el escarecimiento de las fuentes de energía, de la gasolina, de la electricidad. Las estadísticas reportadas en la investigación Tracking the Real World de Kilgin y Lucenet, publicadas en 2008, hace menos de 13 años. Es una larga radiografía, larga y clara radiografía de la situación que atraviesan los archivos de televisión y audiovisual en lo general. Estos datos se recogieron en la Unión Europea, es cierto. Sin embargo, los datos reportados son datos muy duros que, para nuestra sorpresa, hoy describen la situación que impera y misma que se replica en la América Latina, el Caribe y en países en vías de desarrollo como en el sudeste asiático y el Medio Oriente y África. Sin mencionar los estragos de conflictos armados y guerra que se puedan suscitar. Sabemos del gran volumen acumulado y la cantidad de horas de videograbaciones y documentos sonoros que aún esperan ser migradas a nuevos soportes electrónicos, a pesar de saber desde ya que ningún desarrollo tecnológico podrá proveer la última solución, como lo afirmó el especialista australiano Kevin Bradley en 2006. Otra parte, otra arista de este panorama es el desplazamiento del conocimiento tecnológico. La velocidad de la reconversión tecnológica no solo desplaza los equipamientos y a los soportes hoy llamados tradicionales, sino con ello se desplaza a varias generaciones de personal técnico y conocedor de los equipos hoy obsoletos, pero aún en uso tanto en la producción y en la transmisión de imágenes audiovisuales. Por ejemplo, nosotros podemos hacer una pequeña navegación por internet buscando a grupos y clubes que se dedican a recuperar proyectores de 35 milímetros, proyectores cinematográficos, o grupos de coleccionistas de equipamientos de 9.5 milímetros, 16 milímetros, hasta fotografía estereoscópica, desde vistas estereoscópicas victorianas hasta sitios especializados en los pequeños visores Viewmaster de discos con fotos pequeñitas que usábamos de niños para conocer Disneylandia o las pirámides de Egipto a distancia. Hay que subrayar enfáticamente que la infraestructura analógica sigue siendo el equipo reproductor de todas aquellas horas de video, de sonido e imágenes en movimiento que aguardan ser leídas por una máquina par, si se me permite usar el vocablo par, para designar la estrecha relación de formato entre el dispositivo y el soporte que está presente hasta el día de hoy en esta relación de los dispositivos de la modernidad. Y poder ser transferidos a plataformas digitales
de última generación tecnológica. Así que hay un binomio doble. La ecuación a resolver se construye entonces. El soporte tiene más posibilidades de extender su esperanza de vida, pero será proporcionalmente inversa esta esperanza de vida a la del equipo reproductor, es decir, al dispositivo. Por lo tanto, podemos afirmar que el reto, uno más para nuestra lista, reside en que la estabilidad de los soportes es inversa al desarrollo tecnológico de los dispositivos. De ahí la oportuna intervención, tratar la conservación oportunamente, la preservación oportunamente. Aquí sería importante pensar en que para poder reproducir cintas de audio y de video, necesitamos de un componente importantísimo en estos aparatos, que son las cabezas de reproducción. De ahí que el Subcomité de Preservación de Memoria del Mundo esté muy interesado en convencer a los fabricantes de cabezas de máquinas de grabación que continúen produciendo estas cabezas y continúen produciendo otras refacciones, otras partes de las máquinas para poder darnos un compás de espera y lograr grabar, transferir a soportes digitales todo aquello que está en la lista pendiente. Bien. Otra arista, gestión y banda ancha de confianza. No todos los archivos, no solamente audiovisuales, han reaccionado con la misma magnitud y han sabido acrecentar el margen de maniobra para ejercer una gestión sostenible. Al contrario, cada día sabemos que archivos y colecciones que mal transitan por vaivienes políticos o son afectadas por políticas de austeridad económica impuesta por agendas políticas disfuncionales, diría yo. Financiamiento precario e inoportuno. Presencia de cuadros directivos poco informados y mucho menos formados en el campo de la conservación y preservación audiovisual. Esta situación tiene como resultado una curva ascendente, pero que atenta a la salvaguardia del patrimonio audiovisual en lugar de atender su permanencia a largo plazo con políticas públicas y privadas de excelencia. Yo quisiera llamar su atención aquí y ojalá ustedes pudieran convertir en su libro de cabecera por mucho tiempo el libro de Fernando Báez, que se llama Historia Universal de la Destrucción de Libros. Está publicado en Barcelona en el 2004. Y tiene un rasgo distintivo en el título que dice: ahí donde queman libros, acaban quemando hombres. Es una cita de Heinrich Heine, ese poeta romántico alemán del siglo XIX. Fernando Báez, este venezolano, ha escrito esta historia de la destrucción de los libros, a donde da fe de esta curva ascendente para no conservar las bibliotecas, para no conservar los soportes del conocimiento. Ante estos retos, todo parece indicarnos que las estructuras de los archivos audiovisuales deben ser otras y que deben de obedecer a un modelo perfectible en el tiempo y en el espacio, a un modelo dinámico que explore sinergias a niveles diferenciados, prever anticipadamente una cuidadosa
y fina selección de los productos audiovisuales o documentos audiovisuales, así como el ingreso de estos en las colecciones, tendiendo a equilibrar el desarrollo físico de las colecciones. Ya que no podemos conservarlo todo, tenemos que ser sumamente selectivos para poder plasmar en nuestras políticas documentales los criterios de selección y también prever anticipadamente el registro de todo aquello que se va a producir en un canal de televisión, en una radiodifusora, en una productora de video, para que podamos ahorrar tiempo y no nos llegue un documento que tengamos que calificar desde cero, sino que venga precalificado, predocumentado. La conservación de la memoria audiovisual sucede en tiempo real. Lo mismo la validación cualitativa y cuantitativa de las tareas de control físico e intelectual de una colección audiovisual. ¿Y qué quiero decir en este momento? Un bibliotecario no lee un libro para catalogarlo, ¿cierto? Pero nosotros, para catalogar y poder interpretar y darle contexto a un producto audiovisual de 15 minutos, tenemos que calificarlo por lo menos 2 veces 15 minutos. Eso es a lo que yo me refiero al tiempo real. Si queremos catalogar una película cinematográfica, tenemos que verla toda de principio a fin, en una moviola o en proyección, si se permite la proyección. Si no, tendremos que verla en una moviola, en una mesa de edición. Y después tenemos que ver rollo por rollo y escena por escena. Así que eso ya es más que el tiempo real. Es potencialmente 3 o 4 veces el tiempo real. Todo apunta a construir entonces un modelo de desarrollo de las colecciones audiovisuales que nos permita tener control físico e intelectual en una forma constante, fluida de evolución. Es decir, en un proceso continuo e integral que se corresponda. Deseamos, por lo tanto, que el proceso desemboque en un abanico de servicios de acceso bien definido y sustentado en políticas documentales claras, factibles y garantes de un programa maestro de trabajo, y este se ha provisto de una batería de proyectos estratégicos con tareas precisas. Acá sí hay que bordar fino, aquí sí hay que decorar el pastel con toda minuciosidad. ¿Por qué? Porque nosotros decimos así, de un plumazo, preservación y acceso. Y tenemos todos los derechos. ¿De qué somos dueños? ¿El archivo de qué es dueño? Porque no hay que olvidar que si nosotros invertimos tiempo, dinero y esfuerzo en catalogar, conservar, registrar, diagnosticar, es para que podamos usarlo. No sea que por ahí nunca podamos usarlo, o que encima de invertir todo ese capital humano y económico, todavía tengamos que pagarle a alguien derechos por exhibirlo. Así que hay que generar estos expedientes. En el momento del registro tenemos que saber, en el momento en que entra el material, de qué somos dueños. De la música, o tenemos que pagarle al sindicato de músicos ciertos derechos, o tenemos que pagarle o no a una persona su derecho que tiene de ser, pues, su imagen transmitida. ¿Cuáles son
los documentos previos de autorización de uso. Antes de que levante yo tu voz, autorízame. ¿A qué? Eso es a lo que yo llamo políticas documentales claras, factibles y garantes. Todas estas políticas documentales claras, factibles y garantes tienen que estar subsumidas en un programa maestro de trabajo. Y provisto de una batería de proyectos estratégicos, a donde intervienen abogados en derechos de autor, abogados que hacen acuerdos de secesión o de ceder ciertos derechos temporales o no temporales. Entonces, necesitamos tareas precisas con proyectos estratégicos. Un nuevo modelo, siguiendo en esta tendencia de que estamos pensando en un archivo más dinámico, requiere de una conceptualización que implica una profunda reflexión. Por eso yo meto en el título de esta plática una reflexión urgente. En este momento pensamos el archivo audiovisual en la era digital, pero engranado a una planeación de largo plazo, donde la preservación de la memoria digital, todo aquello que es analógico, que lo transferimos a digital, tenemos que garantizar que se lea, que se migre, que sea consistente, que no tenga ruido, que no se corrompa, que se valide, que se autentifique. Largo plazo. Desde hace más de 120 años, sabemos que la copia, el proceso de reprografía, la reproducción es la única salida para que el archivo se preserve y se asome al exterior. Es decir, de esa manera el archivo determina el control de la memoria, la democratización del conocimiento. La democratización del conocimiento se mide por el acceso e interpretación del archivo, como lo plantea en su ensayo Mal de archivo el filósofo francés Jacques Derrida, desde que escribió ese artículo en 1995. Nosotros sabemos que desde que existe la posibilidad de pasar de una matriz a una copia, es decir, yo debería de decir desde que hay una matriz negativa, en el caso de Fox-Talbot, entonces me quedé corto con los 120 años, desde hace 180 y tantos años. Sabemos que es una manera de poder reproducir la matriz. Se reproduce en el sistema negativo-positivo de la fotografía, pasa al cine, pasa igual al fonógrafo. Tenemos los discos padre, los moldes madre, y es la única salida para que el archivo se preserve. Una cosa es conservar el negativo, otra cosa es conservar una impresión de época, pero para que esos originales, con esa aura que Walter Benjamin plantea en su ensayo, ¿sí? Bueno, pues un poco alejándose de esa aura, circule el producto audiovisual. Es a través de una copia. Pero también pensándolo en este momento, también me he quedado corto con los 189 años, porque los miniaturistas monjes benedictinos copiaban y copiaban y copiaban, ¿no? O los escribanos de Alejandría. Por lo tanto, nos exigimos cada día más puntualmente que la conservación concienzuda de la memoria sea un acto intrínsecamente político. O sea, va a tener capacidad la conservación de la memoria de mejorar la vida de todos nosotros. Derecho humano, la memoria es un derecho humano. El acceso al conocimiento, al documento histórico es un derecho humano. Intrínsecamente político, motivado por valores concretos. ¿Cuáles son esos valores concretos? La responsabilidad por custodia,
el que esté salvaguardado, pero con creces, salvaguardado, más allá de la guarda. Esto lo menciona Ray Edmondson en su libro La filosofía de los archivos audiovisuales. Y esta premisa que Ray acuña a partir de la lectura del ensayo de Derrida, ¿sí? Que se llama Mal de archivo, una impresión freudiana, editado en español por Ediciones Trotta en 1995. Y está motivada por una interpretación hermenéutica, que es a donde yo quiero llegar, que se asoma. Esta interpretación hermenéutica se asoma en el intertexto y que hemos pasado por alto ante el vértigo impuesto por la tecnología de los soportes de la imagen magnética y digital. Muy bien, me refiero a que la responsabilidad por custodia del archivero, del arconte, dice Derrida, el custodio del archivo, parece diluirse, es decir, la responsabilidad parece diluirse ante el volumen de la producción, y en este caso, de la producción audiovisual inmersa en una sociedad del espectáculo, de la información y del conocimiento, que se inclina con creces por la imagen como forma y soporte privilegiado de la memoria. La responsabilidad por custodia institucional del archivo se ve amenazada. Y más ahora que todos nos hemos convertido en productores de imágenes por tener en el bolsillo y al alcance de la mano dispositivos móviles multifuncionales que se perfilan como dispositivos capaces de capturar imágenes, registrar sonidos, como un dispositivo de memoria a la vez, cuyas extensiones tienen diversas interacciones con lo externo, es decir, con la proclive exteriorización del archivo. Por la proclive exteriorización de la biografía, que no es sino la misma, la biografía o el dato biográfico, que se plasma en el muro a través del texto, la tipografía, y de las imágenes, la impresión, la copia. Pero también nos debe preocupar como arcontes, como custodios de la memoria audiovisual, el cómo recoger los productos audiovisuales de la manifestación de vida pública y política, de ese deseo de dejar fe del conflicto social, de la participación política del ciudadano, de la interacción y denuncia de grupos e individuos con sus pares y con las instancias de autoridad y de gobierno, o diría yo también, y contra las instancias de autoridad y gobierno. Me represento en cuanto me registro en cuanto me registro. Y lo público y el registro de la desigualdad económica y social, que es algo que vemos todos los días en las redes sociales. Lo privado que se hace público y viceversa, con solo dar un clic o con solo subir un post. Ejemplo de lo expuesto arriba son los movimientos ciudadanos que rebasan al archivo institucional para manifestarse en los sitios de internet y en sus plataformas. Occupy, yo soy 132, hashtag 43 vivos los queremos, twitters virales, fake news, WhatsApp, inclusive metodologías que ya están a disposición de todos nosotros para su publicación, como es Witness. Es decir, en otros domicilios de consignación se están dando, se están agrupando, se están archivando este tipo
de textos y de imágenes. Es decir, en otros domicilios de consignación y de significación, porque lo que no tiene significación, digamos, no llega al archivo o no se archiva, ¿no? Ahora hay que ver que hay unas significaciones sumamente autónomas. Hoy hay soportes y dispositivos de la memoria externos al archivo y que el archivo no consigna en su totalidad. El archivo, el arquea, es el lugar del allí, donde se designa, ahí donde se guardan los documentos del origen, el domicilio, para consignarlos, para otorgarles un orden topológico. El archivo como dispositivo documental de la memoria que se opone al ejercicio de la borradura, la destrucción, la erradicación de la verdad, la amnesia, el empuje del olvido y por lo tanto la aniquilación de la memoria. No hay archivo sin un lugar de consignación, sin una técnica de reproducción, sin una técnica de repetición y sin una cierta exterioridad. Igual, recordando a Derrida. Sin embargo, al pensar en estas palabras que pasan por nuestras mentes como un carrusel de situaciones, es que experimentamos todos los días, por no decir sufrimos todos los días, la pérdida del documento por el mismo dispositivo. Borrar el archivo con un clic es perder parte de la memoria. Lo mismo o muy semejante lo es extraviar el USB, la memoria portátil, el pendrive, o pisar accidentalmente la tarjeta flash, o rayar el disco duro externo, o lo que es peor, saturar la capacidad de almacenaje de la memoria digital, cualquiera que ésta sea, y del orden que sea, o de la capacidad que sea. Así como yo me refiero a un pendrive, a un USB, también me estoy refiriendo a una torre de almacenamiento, a un servidor. Nuestro paliativo para tal riesgo y reto es implementar los respaldos de la memoria, de documentos e imágenes, es decir, contenidos, tanto digitalizados como nacidos digitales. Así es que generamos otra vez diversos procesos de deconstrucción de infinitas prótesis de la memoria. Es decir, tenemos en la matriz original, analógica en el negativo, tenemos la copia vintage. Digitalizamos el negativo, pero también digitalizamos la copia vintage porque tiene otros atributos de forma, digamos, de pátina. Y entonces hacemos copias digitales, digitalizamos, y esas son otras prótesis que estamos acoplando a un sistema para combatir la pérdida de la memoria. ¿Por qué? Porque debemos seguir el postulado de que una copia es ninguna copia. De tal forma resulta claro que los soportes de la memoria son dispositivos externos, producto de la aplicación de una tecnología cambiante, y hoy la tecnología cambia a mayor velocidad que en el siglo XIX y XX. Pensemos simplemente cuánto tiempo tuvo el proceso fotográfico de gelatina bromuro, que no solamente se utilizó en la fotografía, sino en el cine, como vigencia. Es decir, más de 100 años. En la línea del tiempo de los soportes de la memoria,
encontramos la tipografía móvil de Gutenberg, los tipos móviles, la gilografía, el grabado, el hueco grabado sobre placas de metal, la piedra en la litografía, la invención de la fotografía, que en gran parte basó su desarrollo en la aplicación de la cámara oscura, que venía como una máquina de dibujo, como un lápiz de luz, que se aplicó a un espejo bruñido y precursor y que también se utilizó para las perspectivas ópticas de paisajes y de retratos. Agilizar la captura de la realidad, el registro de nuestros alrededores. Estos dispositivos se complementaron en la segunda mitad del siglo XIX, ya casi con la tercera revolución industrial, con la invención del cilindro de cera y el fonógrafo, la intervención de este sabio Edison, o gente parecida a Edison, y con gente parecida a Edison, los Lumière, la posibilidad del registro sonoro, culminaron con el aparato cinematográfico en toda una extensión amplia del concepto. Es un aparato, es una máquina que emerge en mera apoteosis vitalista para recoger, embalsamar y salvaguardar el paso del tiempo. Nuestros dispositivos de la memoria usan electricidad para leer los soportes. Los soportes y los dispositivos requieren una mayor esperanza de vida, la vida suficiente para cumplir con la reconversión de la copia, de la reproducción de la impresión de los elementos que conforman a las imágenes audiovisuales. Desde la aparición de la grabadora de cinta abierta o de carrete abierto, de cinta helicoidal con carrete abierto, la misma cinta magnética, después de la Segunda Guerra Mundial, pasando por el advenimiento en los años 60 de la videocinta, la videograbadora, en sus múltiples formatos y dimensiones, las estaciones de trabajo de los archivos audiovisuales, entonces, han resistido el embate tecnológico. Y hemos creado, en mayor o menor medida, decía yo al principio de esta plática, cuantas versiones subrogadas como formatos hayan o ha habido. Esa estrategia ha detenido la pulsión de muerte del archivo audiovisual. Todo parece que es la misma máquina y el soporte convive el factor de destrucción. ¿Cómo explicar esta dialéctica? ¿Cómo explicar que todo parece que en la misma máquina y en el mismo soporte convive el factor de destrucción? Bastará revisar los 50 años de lectura de cintas magnéticas a través de un coeficiente de fricción, coeficiente calculado, factor de desgaste versus durabilidad. Esta interfaz de medida entre los cabezales y los soportes. Por más de un siglo, los fonocaptores de acero, diamante o zafiro leyeron por fricción a los discos de pasta, de shellac o de vinilo, del fonógrafo, del LP, o la tensión mecánica entre las celulosas que forman los soportes cinematográficos. Es decir, la tensión mecánica del acetato, del nitrato, del poliéster y los carretes de acero dentados del engrane intermitente, del sprocket intermitente en las cámaras filmadoras y en los proyectores de cines, que transportaron kilómetros y kilómetros de película, sin mencionar las máquinas procesadoras del revelado de películas cinematográficas e impresión. El archivo audiovisual en la era digital vive una vida híbrida, con una doble pulsión de muerte y también de mandato. Se le exige al archivo audiovisual la permanencia de sus colecciones contra la naturaleza misma de su materialidad. No conformes aún, se le exige al archivo audiovisual hacer prevalecer
la mayor calidad de imagen y sonido a pesar de la pátina. Es más, se le mandata la reconstrucción de la información. Pero no termina ahí. El archivo audiovisual convive con los documentos analógicos y los nacidos digitales. Ahí está el origen de su carácter híbrido. Corre entonces una doble carrera contra el tiempo y contra la obsolescencia de la tecnología. ¿Cuántas cintas LTO 10 o 9 se requieren ahora para poder hacer la migración a la próxima generación de cintas LTO? Nuestro nuevo modelo de archivo debe responder con las mismas formas duales. Por un lado, aceptar que no hay una solución final y que la migración generará nuevas copias, que a su vez obligarán a mejores prácticas de gestión de almacenaje de la memoria digital, o no requiere de todos nosotros un ejercicio más reflexivo, más pensado en la deontología y menos pragmático. Exige más control físico, es decir, un registro más temprano de las colecciones, mejores y más expeditos inventarios, un diagnóstico de conservación y preservación digital selectiva y evitar que este proceso de digitalización no sea socavado por las imperantes demandas del acceso por Internet, como lo señalaron Schuller y Hafner en 2014 en la publicación TC05 de IASA. En el aspecto de control intelectual, se apunta a la demanda de una mejor interpretación del archivo a través de una mejor contextualización de los ítems. Lo que quiere decir que hay por delante un enorme trabajo hermenéutico que apetece desde ya que desemboque en el catálogo público. Sin estas tareas enunciadas anteriormente como cimientos, como bases fundacionales y pilastras, será difícil implantar buenas prácticas y la gestión de las colecciones será una tarea compleja. Unos parámetros para el modelo que se sugiere seguirán siendo la capacitación y la constante actualización de especialistas en el campo audiovisual que supere el perfil del técnico de la archivación y de la reproducción. Es decir, un perfil multidisciplinario, un perfil muy culto. Decía James Riley que en este campo hay más árboles que bosque. ¿Y qué quiere decir? La conservación de la fotografía, del cine, del sonido, del video, requiere de muchos conocimientos de tecnología, requiere de muchos conocimientos de materialidad, de físico-química, de los materiales, de los soportes, requiere de mucha historia de la foto, del cine, del sonido, de la música, requiere conocer como normatividades de diferentes tareas, como la catalogación, como registro, como la administración de los espacios climatizados, conocer cómo funciona el aire acondicionado, conocer la gestión de riesgos. Bueno, esos son muchos árboles para tan poco bosque. Debemos estar preparados nosotros mismos, los arcontes, para aceptar y explicar que no se vive de la misma manera lo que se archivará de la misma manera, lo que no se archivará de la misma manera. Debemos estar, repito, preparados nosotros, los arcontes, para aceptar y explicar que ya no se vive de la misma manera lo que no será archivado, lo que no se archivará de la misma manera.
el sentido archivable, aquello que podemos llamar como anémesis, lo que permanece en el archivo, en el arqué, se deja a sí mismo codeterminar por la estructura archivante, el nuevo soporte, el nuevo dispositivo. Y todo regresa a la impresión, a la copia, al subrogado, que es el único garante contra el olvido en esta modernidad. Muchas gracias, espero que haya despertado su interés, espero que estos conceptos creen una reflexión y que despierten muchas preguntas. Muchas gracias, agradezco mucho su atención. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Creo que hablo en nombre de todas y todos diciendo que es un absoluto placer escucharte, como siempre, y más en esta interesantísima charla que trata un tema tan importante y urgente como ya has comentado y como ibas comentando. Y en este sentido también pues debemos agradecerte esta sesión y agradecer a los participantes también este activo chat que ha ido durando a lo largo de la charla. Si os parece, vamos a comentar el posgrado brevemente, que vamos a presentar en breve, y finalizaremos con el turno de palabra, ¿no?, para los participantes, para que puedan preguntar y hacer cuestiones al señor Fernando Osorio, que estoy convencida que seguro que habrá más de una, y procederemos a explicar. Muy bien, el nuevo posgrado que vamos a iniciar desde la Escuela Superior de Archivística y Gestión de Documentos y que es el posgrado en Gestión y Preservación de Documentos Audiovisuales y Sonoros. Este es un posgrado de modalidad 100% online con docencia síncrona y las fechas son, va a iniciar el 24 de enero y finalizará la docencia en 20 de diciembre del 2022. De duración es un año académico y las clases se impartirán de martes a jueves, de 6 a 8. Los créditos son 30 créditos y el idioma es 100% español. El trabajo final de posgrado es obligatorio y la fecha límite de entrega es el 20 de junio del 2023. Podéis preinscribiros en este posgrado hasta 15 días antes del inicio de la docencia. También existe la opción de realizar matrícula parcial, es decir, matricularos únicamente en el módulo en el que estéis interesados o interesadas. ¿Cuáles son los objetivos? Pues formar, ¿vale?, a profesionales en una especialización de los estudios de archivística, concienciar del patrimonio audiovisual como legado cultural, dar a conocer diferentes aspectos técnicos y formales, gestionar la información asociada a los documentos, desde la captura de la imagen y el sonido hasta su conservación y difusión, capacitar en la aplicación y uso de estándares de metadatos y ofrecer el conocimiento necesario para la conservación de los diferentes materiales. ¿Cuáles son los destinatarios? Pues los archiveros y archiveras y gestores y gestoras documentales de las administraciones públicas y empresas privadas que custodien y traten este tipo de documentación. También a profesionales que trabajen en filmotecas, productoras audiovisuales, mediatecas, fonotecas o centros análogos. O en general profesionales que quieran abrirse mercado en el sector del tratamiento y la preservación audiovisual. ¿Cuáles son los requisitos de acceso? Se puede acceder mediante dos vías. La primera es con titulación universitaria desde cualquier licenciatura, grado o diplomatura. Entonces se obtendría el diploma de posgrado. La siguiente modalidad es sin titulación universitaria, acreditando interés en la materia y o experiencia profesional suficiente en el ámbito de la gestión de archivos y o gestión documental. Entonces se recibiría el certificado de especialización. En ambos casos es recomendable tener conocimientos de archivística o gestión documental. ¿Cuál es la metodología? La modalidad, como decíamos, es 100% online en un entorno virtual, en una plataforma Moodle. El proceso formativo es a distancia y combinará material docente disponible en esta plataforma y clases síncronas con los docentes, entre los cuales encontraremos al señor Fernando Osorio.
Tiene una gran flexibilidad de estudio. La plataforma es accesible a través de Internet en un navegador estándar y está operativa 24/7. Se guía y se orienta al alumnado durante el curso, proporcionando apoyo y comunicación constante. Y se facilita el contenido teórico del curso, así como recursos adicionales, foros, chat, clases virtuales y las grabaciones de las sesiones. ¿Cuál es el plan de estudios? Pues se divide en 6 módulos de 5 créditos. El primer módulo es el patrimonio audiovisual, ¿vale? Y sonoro. El segundo módulo son procesos técnicos de la documentación audiovisual y sonora. El módulo 3, políticas y herramientas de preservación digital. El módulo 4, tratamiento archivístico de documentos audiovisuales. El 5, explotación comercial de los archivos audiovisuales. Y el sexto será el trabajo final de posgrado. Para hacer el pago en la matrícula, el precio del posgrado íntegro son 3.300 euros. Existen diferentes modalidades de descuento para alumnos UAP Premium, así como para exalumnos de la FUAP, de la Fundación de la Universidad Autónoma de Barcelona, y también existe la posibilidad de pago fraccionado 60-40 en matrícula de posgrado completo. Antes también comentaba que tenéis la modalidad de hacer matrícula parcial, es decir, matricularos únicamente del módulo en el que estéis interesando. Para más información relativa a pagos o a la matrícula, podéis dirigiros al correo que veis en pantalla, es decir, formació.continuada.fuap@uap.cat. Y ahora sí, ya la presentación del posgrado y pasaremos a las preguntas. Simplemente dejaros los correos tanto de coordinación, ¿vale? Que es coordinació.punesaget@uap.cat, y el mío propio para cualquier duda o consulta que tengáis relativa al posgrado. Los apuntaré al chat para que los tengáis disponibles, y ahora sí que ya le cedo el turno a Fernando Osorio para las preguntas y las dudas que tengáis. Dejo de compartir pantalla y iniciamos el turno de preguntas. Muchísimas gracias. Bien, pues estoy a su disposición en las preguntas y respuestas del chat. Paz Jiménez plantea que el problema de continuar con equipos analógicos es la falta de piezas de repuestos y el coste tan alto de los mismos. Sí, ese es esa inversión, esa proporción invertida. ¿Sí? Hemos podido alargar la vida de los soportes audiovisuales, pero no la disposición en el mercado de las máquinas que los están reproduciendo. ¿Sí? Así que sí, tiene razón, esa es una lucha contra el tiempo y ese problema. Seguramente los acervos de cintas van a poder vivir si tenemos temperaturas menores de 18 grados centígrados y humedad de 40% más relativa, seguramente que vamos a poder recuperar información si tuviésemos a la mano una buena máquina reproductora con buenos refacciones en buen estado de funcionamiento. Entonces, así, digamos que el binomio estaría alineado. Pero si no, ¿qué hacemos? Pues tenemos que ir a buscar, a comprar todas las máquinas que podamos, que seguramente existen en el Mercado Libre, en muchos lugares, ¿no? Como eBay o en la casa de la abuelita, ¿no? Es decir, no hay que olvidar que sobre todo en estos archivos de menos de 5.000 horas, en los formatos amateurs o no profesionales. Pero el problema más grave existe en los formatos profesionales. Las máquinas UMATIC, por ejemplo. Y en las máquinas de grabación, de carrete abierto, de cintas de audio de un cuarto, lo mismo, son los cabezales. De ahí el interés de Dietrich Schuller, uno de los, el conservador emérito, director emérito de la Fonoteca de Viena. El Phonogramm-Archiv ha estado impulsando esta ALERT, que es un programa para convencer
pero tenemos que garantizarle a estos fabricantes que hay los archivos tan interesados en comprar 20, 30 cabezas anuales. Por eso es donde yo digo, vamos a sobrevivir con nuestros precarios presupuestos. ¿Por qué no le adoptamos o sugerimos que los archivos no deban estar insertos en las agendas políticas, que no padezcan esas austeridad, ¿no? Que a veces es impuesta por los presupuestos? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta en el chat, en las preguntas y respuestas de la plataforma no hay más. En el chat voy a revisar. No. En el chat, Fernando, tenemos muchísimas felicitaciones. A todo el mundo le ha gustado muchísimo la charla, le ha parecido interesantísima. Vamos a aprovechar si alguien tiene alguna duda más o si ha pasado alguna duda del chat para que la haga en el botón de preguntas y respuestas de Zoom, por favor. A ver. Sí, mira, Esther Angulo, perdona Fernando, pregunta si se realizan prácticas, perdona, si es necesario, ¿vale?, que se invierta en maquinaria. ¿No debería ser una decisión de los gobiernos? Bueno, sí, sí es una decisión de muchos actores, de los ministros de Cultura, de los directivos de los archivos, de los gerentes de los bancos de imágenes, de los famosos stocks, ¿no? Stock shots. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Los noticieros cinematográficos. Los noticieros cinematográficos, el momento en el que fueron realizados, se exhibían con una periodicidad de cada semana, al estrenar la película, en fin, el cambio de programa. Cuando viene la televisión, esos materiales, esos noticieros, también fueron vendidos a la televisión y muchos de ellos quedaron en las filmotecas de televisoras y ahora son reutilizados, si es que se tienen los permisos. Y si no se tienen, pues parece que a veces también, ¿no?, se extraen imágenes para ilustrar las notas. Cuando las televisoras empezaron a utilizar el cine para filmar notas para noticieros televisivos en vivo, pues no se filmaba el sonido, se filmaba solamente imagen. Se revelaba en la televisora en 16 milímetros, en 35, algunas veces hasta en reversible. Y entonces, ahora en las filmotecas de televisoras aparecen miles, cientos de pies de película con muy poca información, imágenes que hay que identificar, imágenes que hay que volver prácticamente a catalogar, ¿no? Porque pues quien identificaba la imagen no era más que el señor que escribía la nota, el redactor del telediario, y la información secundaria, el script, el libreto del telediario, ahora es la fuente primaria para catalogar. Y eso nos debe llevar a catalogar el material fílmico. Ese material fílmico crudo, ¿no?, o bruto. Bueno, yo creo que todas estas son decisiones que tiene que tomar el gerente de la filmoteca, el director de la filmoteca, para pensar cómo reutilizar, cómo mantener vivo ese activo fijo. Y si tiene que comprar una moviola de 16 milímetros o de 35, pues sí, tiene que comprarla. Pero lo mismo lo tendrá que comprar el director de un archivo nacional, de una biblioteca o de una universidad. Sí, por eso yo digo que el modelo no puede seguir siendo un archivo nada más, una biblioteca, no, hay que cambiar. A lo mejor había que decir el laboratorio de audiovisual, el laboratorio de la memoria audiovisual, para que podamos tener varias salidas de gestión para hacernos de recursos. Pero
las instituciones tienen que moldearse, tienen que quitarse ese corsé que a veces les queda ya incómodo. Tienen que vincularse con otros centros, pedir ayuda. Por ejemplo, ustedes saben que el noticiero cinematográfico del ICAI, del Instituto de Cinematografía e Industria Cubano, y Artes e Industrias Cubanas del ICAI, está siendo digitalizado por el Instituto Nacional del Audiovisual en París. Porque si no se iba a pudrir de síndrome de vinagre en ese clima tropical de La Habana. Bueno, así que ahí tuvieron que tomar una decisión. Sí, digitalizamos con el INAH tendrá algunos derechos, pero yo salvo mis imágenes, o salvo, por ejemplo, la copia, ¿verdad? Bueno, hay una pregunta de Maribel Bravo Béjar. Dice, muy interesante haya dado importancia a las colecciones pequeñas en algunas instituciones, evitar las pérdidas y realizar la catalogación preventiva temprana. Bueno, sí, yo quisiera elaborar un poquito sobre lo que dice Maribel. Nosotros pensamos que un documento debe de catalogarse una vez que sea calificado, se ha visto durante 2 calificaciones, 2 pasadas, 2 proyecciones, 2 escuchas, en 20 minutos. Siempre y cuando tengamos, si podamos llenar la plantilla de catalogación en 20 minutos, pero no la de registro. La de registro se tiene que llenar antes. ¿Qué formato? ¿Cuánto dura? ¿Cuál es el soporte? Todos los atributos de forma. El título, claro, el autor, ¿no? Los expedientes administrativos que acompañen. Pero eso es lo que yo llamaría un programa con tareas precisas y estratégicas, ¿sí? Bueno, no sé. Fernando, tenemos 2 ¿Sí? preguntas más ya para finalizar, si te parece. Sí, claro. Tenemos la pregunta de Ubaldo Candía y dice, Sí. ¿qué cambios existen a nivel global a raíz de la proclamación del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual el 27 de octubre de 2005 por la UNESCO? Gracias. Bueno, mira, Ubaldo, aquí estamos encerrados en una trampa, en un catch-22, como dicen, ¿no? Nosotros utilizamos una gran cantidad de energía eléctrica para poder mover todos nuestros aparatos electrónicos. Joan Boadas decía, el archivero de Girona y miembro del directorio del Consejo Internacional de Archivos, decía en una conferencia que YouTube es la empresa que más gasta en el mundo dinero en energía eléctrica. Entonces tenemos que buscar que nuestros archivos tengan plantas de energía solar para no utilizar energía eléctrica que venga de fuentes fósiles o de hidroeléctrica. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar. Eso es lo que yo haría. Yo pondría laboratorios de catalogación, de digitalización, alimentados con energía eléctrica, pero con energía eléctrica, pero generada por celdas solares. Esos serían los apoyos. Por otro lado, nosotros no necesitamos trabajar en una área con un foco, necesitamos una luz muy tenue, necesitamos convencernos de una vez por todas que la gente que trabaja con una computadora en procesos de digitalización necesita penumbra. Entonces, ahí hay otra línea de ahorro. Por otro lado, yo quisiera que en los archivos fotográficos, por ejemplo, la gente trabajara más tiempo sobre la fotografía, haciendo el diagnóstico, el registro, y menos tiempo en la computadora. O sea, ahí sí, más diagnóstico y menos algoritmos. Pero ya cuando vemos máquinas
necesitamos necesariamente transferir volts a algoritmos. Entonces, tenemos que pensar, estamos sobre todo muy criticados por las bóvedas, por los repositorios climatizados. Bueno, lo que mata es la humedad. Entonces, afuera todos los deshumidificadores físicos de depósito de agua. No, necesitamos deshumidificadores físico-químicos sí o sí, y necesitamos limpieza del aire que entra, para que no traiga contaminantes ese aire. Pero a cambio de eso, subamos a 20 grados, porque las cintas, si son 20 grados constantes, no hay tanto problema en, digamos, proveniente de la activación química, que es para lo cual queremos bajar la temperatura, para que las moléculas no se choquen. No, si queremos, si la humedad es la que mata a los materiales, bajémoslo, pero no con un aparatito ahí doméstico que nomás consume y consume y consume energía y nunca baja nada, ¿sí? Necesitamos ahí con precisión, con un aparatito que nos ha costado mucho a muchos archivos tenerlo, porque nos enfrentamos a una mentalidad muy cerrada de administradores. Eso es lo que yo llamo políticas disfuncionales de austeridad económica. O sea, un administrador no quiere gastar el presupuesto cuando el presupuesto es presupuesto porque está autorizado para gastarse. Entonces, por eso digo, en cascada, que la memoria, las instituciones de la memoria deberían tener un trato privilegiado, al igual que la salud y la educación, para no ser amenazadas, no entrar dentro de los planes de austeridad. Y ahí obviamente entraría la parte de los recursos humanos. Bueno, la segunda pregunta. Bien, Fernando, pasamos a la pregunta, en este caso de Ricard, donde dice, ¿tendríamos que pensar en prácticas de conservación activa? Es decir, desde el momento de creación del documento. Por ejemplo, más especialización del personal, criterios de evaluación. Creo que lo enlazaremos muy bien con el posgrado. Por lo tanto, te cedo la palabra, Fernando. Pero mira, Ricard, por eso se hacen estos posgrados, por eso se hacen los programas de capacitación. A ver, estos programas de posgrado o los programas de formación o en conservación yo pienso que tienen dos principales objetivos. Uno, mejorar el conocimiento. Hay muchas personas que por alguna razón vienen de la historia, de las ciencias humanas, de la comunicación, y tienen una plaza y tienen un puesto en un archivo, pero quieren hacerlo mejor y quieren adoptar mejores prácticas. Bueno, a esas personas hay que constantemente capacitarlas. ¿Por qué hay que constantemente capacitarlas? Pues porque la tecnología es nueva, porque hay muchas cosas nuevas. Hay que enseñarles a navegar por cómo vamos a implantar la tarjeta Blackmagic en la compu y cómo vamos a conectar el dispositivo y cómo funciona y cómo, ¿sí? Necesitamos tener otra dimensión. Bueno, no otra dimensión, tenemos que tener otra actitud, ¿sí? Multidisciplinaria, querer aprender, ¿sí? Una cosa que tenemos que saber es que nunca vamos a ver terminada la tarea, pero lo que hagamos hay que hacerlo bien, porque el documento audiovisual cuando se pone en la mesa de trabajo es un momento de oportunidad. El costo oportunidad debe ser aprovechado al máximo. Es cuando lo tenemos que tener mejor catalogado, mejor limpio, mejor guardado, mejor estabilizado, mejor digitalizado. Entonces, la conservación preventiva
también se ha llamado conservación pasiva, pero eso es mantener las condiciones para que no se siga deteriorando. Pero una vez que tenemos ese compás de espera, ese tan abierto, ese ancho de banda de confianza, entonces imagínate que en el ancho de banda de confianza, tú ves una curva, ¿no? Tiene un eje de las ordenadas Y y un eje de las ordenadas X. Bueno, tú tienes por un lado ISOs internacionales, recomendaciones, y todo lo que en el eje de las Y. Y en el eje de las X es todo lo que tú has implantado basado en esos ISOs. Lo que tú puedes implantar. Entonces tu curva va a arrancar en 0, va a subir porque tienes muchos ISOs o respetas muchas recomendaciones internacionales y se va a ir hasta el valor, no sé, 47. ¿No? Es un ancho de banda. Pero si tú no puedes, porque no puedes ni siquiera comprar el ISO que cuesta $40, entonces pues tu ancho se va angostando, ¿no? Bueno, sí, una televisora, una productora puede decir desde antes quién va a filmar, quién va a editar, quién va a hacer sonido, y toda esa plantilla de datos de responsabilidad intelectual se puede generar antes de que se produzca. Obviamente habrá cambios, obviamente, ¿no? Son bases de datos que pueden ir validándose conforme se va produciendo. Pero entonces hay un gerente de eso. Hay como en muchos archivos de cine, hay el access officer, el oficial de acceso, el senior archivist. Y hay otros que no son senior, sino son junior, ¿no? Bueno, pues sí, todos tienen una función precisa. Por eso es importante tener un modelo un modelo de gestión. De repente nosotros decimos gestión. Gestión. Así, de un plumazo. Gestión. ¿Y qué es eso? Como decimos, puesta en valor. ¿Puesta en valor? Esa es una palabra mayor. Responsabilidad por custodia son palabras mayor que hemos pasado por alto porque hay que digitalizar, porque hay que estar en Internet. Catálogo de base de datos de catalogación que no tenga metadatos estructurados, en este momento tiene una calificación de 5. ¿Por qué? Pues porque no lo van a ver los grandes cosechadores, no va a estar en un ISO 2709 que permite la transferencia de información de una plataforma a otra, no te va a ver Gálica, no te va a ver la base de datos de la Biblioteca Nacional de España o todas las demás. Sí, los criterios de evaluación que tú dices son criterios que todos los días hay que estar sobre ellos. Yo quisiera que ustedes entraran al Internet, buscaran el self-survey, el autoestudio, self-survey for institutions, libraries, museums and archives, benchmark. Aplíquenselo a su institución, si ustedes trabajan en uno. A ver cuánto se saca. Y verán los criterios de evaluación, esos son. Eso hicieron los ingleses hace 10 años o 15 años. Si no conoces tu colección, si tú no puedes medir al dinosaurio, si tú no sabes, un paciente te llega a la sala de emergencias y no le haces un electro, no haces una tomografía, porque está inconsciente, no sabe, no puedes comunicarte con él, tienes que adivinar qué le tiene adentro. Si no sabes el tamaño del dinosaurio y de lo que padece, no podemos salvar al dinosaurio. Pero sí, aquí una tarea estratégica precisa es 2 pasos adelante. Muy bien. Espero haya contestado, Ricardo, tu inquietud. Bueno. Bueno, Fernando, ya la última, me parece, es de Ana Celia y vamos a ir terminando. Dice que en Brasil están viviendo un periodo de trevas, ¿vale? En ámbito de cultura general. ¿De acuerdo? Nos escriben en portugués. Los archivos audiovisuales han sufrido mucho, ¿vale?
nos pone también, perdonad, siguen escribiendo mensajes y me va saltando el chat, y que hay muchos intereses políticos en cuidar y mantener estas instituciones, principalmente en la Cinemateca brasileña. Pero parece que ahora la situación va a cambiar y se está torciendo. No sé si quieres aportar algo, Fernando, al Sí, respecto. sí, torcendo para eso acontecer, torcendo estamos apoyando, torcer no es que torzamos, sino que Perfecto. significa que estamos, Fernando, porque sí, tenemos aquí a gente de todos los países y entonces, si le quieres contestar a Ana Felipe, sí, Fernando. mira, yo creo que en el caso, como en el caso de Cinemateca Brasileña, es muy importante que la comunidad cinematográfica, la comunidad cinéfila, los cineclubes, recuerden que muchas cinematecas nacieron de los cineclubes. Muchas fototecas nacieron de los fotoclubes. Entonces, necesitamos la participación lo más amplia posible para que podamos financiar. Si no se puede con el Estado, nosotros mismos, los ciudadanos, ¿sí? Nadie va a conservar mejor lo que ama, que quien ama eso. Los políticos no aman eso, o algunos políticos no aman eso. Pues entonces no pueden conservar lo que no quieren. Y un archivo tiene esa pulsión de muerte. O vive o muere. Pero quien puede hacer que viva con más holgura o con menos riesgo es una sociedad civil organizada. Nosotros, por ejemplo, en México, decidimos hacer el fotoobservatorio. Ustedes pueden entrar a fotobservatorio.mx, www.fotobservatorio.mx. La segunda O de foto es una sola O, Fotobservatorios. Entonces, pueden ver que ahí hay un inventario. Queremos saber dónde están las colecciones para poder tener ubicado el domicilio donde está consignado ese archivo y poder interactuar con él, detectarlo, pero es un proyecto público colectivo que se mantiene con la donación de personas. No tenemos apoyos de ninguna especie, porque un observatorio mal estaría ubicado si fuera financiado por el gobierno o por alguna institución gubernamental. Tiene que ser la expresión de, inclusive como medida metodológica de investigación, como herramienta. Tiene que tener independencia. Por eso digo que las instituciones de memoria tienen que tener una distancia prudente de la agenda política. Y sí, hay que seguir peleando, hay que seguir siendo guerreros en ese trabajo, ¿no? Incorporar a las nuevas generaciones y evitar la brecha generacional. Porque si no, esa brecha ya la tuvimos en el cineclubismo cuando apareció el videoclub. Y tuvimos que retomarla, tuvimos que volver a hacer, ¿sí? Bueno, yo digo que sí, que yo le augurio a la Cinemateca Brasileña mejores momentos. Si la conocí desde época de Rita Galvao, en los años 80, 70, y creo que después igual, ¿no? Estuve ahí en los años 80, en el tercer encuentro de archivos de imágenes y movimiento de América Latina y el Caribe. Y es importantísimo que siga estando en manos de un consorcio ciudadano. Bueno, eso puedo decir con respecto. Muchas gracias, Fernando. Creo que daremos por concluida. El chat sigue activo, hablando entre los participantes incluso, pero yo creo que daremos por concluida la charla agradeciéndote muchísimo esta masterclass, que como decía antes e insisto, es muy interesante y necesaria que la planteemos y que lo hablemos, y así también
lo ha reiterado las jornadas del patrimonio audiovisual que tuvimos en breve. Y nada, solo me queda decir que muchísimas gracias a los participantes, en especial a ti, Fernando. Un placer vernos como siempre. Muchas gracias y a todos los que participaron y estuvieron atentos. Les agradezco. Y un saludo muy cordial. Un saludo, Fernando. Un abrazo. Muchas gracias a todos los participantes. Estamos en contacto en correo. Un saludo a todos.